quiero que busque ahí el libro de Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 14. No es tan sencillo de hallar Oseas. Bien, leemos 2, capítulo 14. Leemos ahí la palabra del Señor, es solo un versículo. Porque aquí dice que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde la llevará el Señor? Al desierto. La atraeré, dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es el Señor quien está hablando con el profeta Oseas y le está hablando acerca de los planes que tiene para su pueblo amado. La llevaré, dice, al desierto y hablaré allí a su corazón. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que me das ahora de compartir tu palabra, Jesús. Úsame, Señor, para hablar tu verdad y que ésta sea verdadero alimento y comida a nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, usa mi vida, Jesús, para predicar con autoridad, con denuedo, la verdad de tu palabra. Sea tu gracia sobre nosotros en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, La verdad del desierto. Así le puse como título a este sermón. Y en la medida que yo vaya explicando, usted va a ir ahí entendiendo el porqué de este título. La verdad del desierto. Y quiero ahí que usted imagine, ¿sí?, en su mente, ¿qué es un desierto? ¿Qué piensa usted cuando uno lee la Escritura que Dios va a llevar a su pueblo al desierto? ¿Cuál es la primera imagen que se viene ahí a su mente? Al menos para mí, cuando leía constantemente la Escritura acerca del desierto, se me venía inmediatamente un lugar árido, un lugar inhóspito, un lugar sin vida, donde nada florece, donde no hay naturaleza, donde no hay lugar para que la vida se pueda desarrollar con normalidad. Esa es la imagen que se me viene mentalmente inmediatamente cuando yo escucho la palabra desierto. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios va a querer llevar a su pueblo al desierto? Esa es la pregunta que surge. Y las primeras imágenes en mi mente visualmente que yo tengo del desierto es cuando yo era niño. Mi mamá es del norte de nuestro país, de la ciudad de Iquique. Y cuando yo era niño íbamos de vacaciones a Iquique. Y en aquellos años viajar en avión era algo muy caro. Era prácticamente un lujo viajar en avión, era imposible para nosotros. Y nosotros nos íbamos en bus. Y es un viaje largo. Son, si no me equivoco, son 26 horas o 28 horas. Por lo tanto, era un viaje, para mí, siendo niño, interminable. Y lo único que yo veía cuando miraba por la ventana era nada, desierto. Porque en el desierto de nuestro país, que es uno de los más áridos del mundo, no hay nada. Y cuando nos deteníamos de pronto a comer en medio del desierto, que eran un pueblo, la verdad, fantasma prácticamente para mí como niño, en el cual había prácticamente ese solo lugar donde íbamos a comer, no existía más. Y parábamos en medio del desierto a comer, a hacer una pausa para continuar el viaje, y ahí no había nada, solo un pueblo que era no más largo, quizás que una cuadra de distancia. Y ahí en medio parábamos y continuábamos el viaje hasta llegar a Iquique. Era toda una odisea, yo creo, para mi mamá también viajar con nosotros. Imagínense ahí niños pequeños, la típica pregunta que uno hace cuando es niño, ¿cuánto falta? Y ahí sí que faltaba harto. Ahí sí que faltaba harto para llegar. Pero esa imagen se me quedó en mi mente y cada vez que leía la palabra del Señor y leía la palabra desierto, era la primera referencia mental que se me venía. Y durante el verano fui al sur de nuestro país, el otro extremo, todo verde,
Pero manejé muchas horas, tuve que manejar casi 12 o 14 horas seguidas. Y mi acompañante, lo dije ayer en la reunión de jóvenes, que es mi esposa Gerald, no es muy buena ahí como acompañante, se me duerme de inmediato. Entonces le dije que me dejara una playlist, ¿sí? Una lista de reproducción, y ahí habían predicaciones, podcasts, distintas cosas. Y dentro de eso alguien habló acerca del desierto. Y lo que él habló me impactó y me hizo mirar el desierto desde otro punto de vista. Y eso es lo que quiero compartir con usted, porque acabamos de leer que Dios quiere llevar a su pueblo al desierto. ¿Y cómo Dios va a querer llevar a su pueblo a algo que desde nuestra mirada y desde nuestro punto de vista es inhóspito, no tiene vida? Pero al hacer un estudio más profundo de la palabra del Señor y al hacer un estudio de la palabra y su significado, podemos desprender dos verdades. Que la palabra desierto en el original, en el hebreo, se llama midbar y tiene una división, significa lugar de palabra, ¿sí? Así significa en el original, es el lugar de palabra, es un lugar distinto el concepto mental que tenían ellos cuando Dios les decía que los iba a llevar al desierto. Literalmente significa lugar de palabra. Estos lugares estaban afuera de las ciudades. ¿Y por qué estaban afuera de las ciudades? Porque eran espacios amplios, grandes, abiertos. ¿Y qué sentido tenía? Era el lugar donde los pastores llevaban a las ovejas para que éstas pudieran esparcirse y pastar. Por lo tanto, cuando los judíos o los hebreos hablaban del desierto, en su mente se imaginaban un lugar donde los pastores llevaban a las ovejas a pastar. Y esa es una visión mental totalmente distinta de la que nosotros tenemos de lo que es el desierto. Por eso es que el Señor dice que va a tomar a su pueblo amado y lo va a llevar al desierto. Es decir, lo va a llevar a un lugar de pastoreo. Lo va a llevar a un lugar donde va a poder guiarlos y conducirlos y pastorear sus vidas. Cuando el Señor nos lleva al desierto, no es porque quiere nuestro fin o nuestra muerte, sino que el Señor quiere pastorear nuestras vidas. Amén. ¿Y qué instrumento usaban los pastores? La palabra. Jesús lo dijo. Dijo que las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Por eso el desierto es un lugar de pastoreo, un lugar de palabra. Porque el instrumento de los pastores para guiar al rebaño era su palabra. Sacaban a las ovejas del redil y caminaban delante de ellas y comenzaban a llamarlas. Y las ovejas seguían la voz del pastor. Por eso Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor. Y que nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Eso dice en el libro de Juan. Yo saqué a las ovejas que mi Padre me ha dado y a cada una la he llamado por su nombre. Dios nos conoce a cada uno de nosotros individualmente, personalmente. Sabe nuestra historia, conoce nuestra vida. Y si Él nos lleva al desierto, no es para nuestra muerte, sino que es para pastorearnos y para guiarnos con su voz. Esa es una imagen mental totalmente distinta a la que nosotros podemos tener. El Salmo 78, verso 52 dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Por lo tanto, volvemos a afirmar esta verdad. El desierto es un lugar de pastoreo. Y Dios pastoreó a su pueblo por 40 años en el desierto. El pensamiento del pueblo una vez que entró en el desierto fue: Dios nos trajo acá para morir. Pero lo cierto es que el Señor no llevó al pueblo por 40 años
en el desierto para morir, sino que el desierto fue un lugar de transformación. El desierto es para nosotros un lugar de pastoreo, es un lugar donde el Señor va a transformar nuestro corazón. Va a sacar de nuestro corazón todo aquello que está estorbando su obra. Va a sacar de nuestro corazón todos aquellos ídolos, todas aquellas conductas que traíamos del mundo. Y va a comenzar a trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Porque ese es el propósito de Dios, transformar nuestra vida para que podamos cumplir los propósitos eternos que Él tiene para nosotros. Por 40 años Dios sustentó al pueblo. Dice que una nube los cubría del calor en el desierto y que una columna de fuego los guiaba por las noches y les daba calor en medio del frío del desierto. ¿Usted ha estado de noche en el desierto? Es congelado. Hace un frío como estar en la cordillera. Y si hay algo que a mí me impacta del desierto de noche, es que es oscuro, oscuridad total. Y las estrellas se ven enormes, como que uno las tuviera acá encima del rostro. Eso es el desierto, oscuridad. Pero el Señor en aquel lugar guiaba a su pueblo con una columna de fuego para darles calor y para guiarlos, para que no se perdieran. Dice el relato bíblico que por 40 años sus ropas no se gastaron, ni su calzado se gastó, sino que Él los sostuvo. El desierto no es un lugar de escasez, es un lugar para conocer la provisión sobrenatural de Dios. Yo le daría un amén a eso. Por eso podemos afirmar con toda convicción al estudiar su palabra que no va a haber escasez en el desierto, que va a haber sustento de parte de Dios. Podemos decir con toda autoridad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él proveerá, porque Él me está pastoreando. Si Él me ha llevado al desierto es porque Él me está pastoreando. Yo siento la presencia del Señor. Si el Señor te lleva al desierto, no dudes de su amor ni de su provisión. Te está llevando a lugares amplios. Te está llevando a mejores pastos. Te está cambiando del lugar donde estabas en escasez, en estrechez, porque quiere hablar en intimidad contigo. Porque en el desierto se escucha mejor todo. No hay distractores en el desierto. Podemos oír la voz de nuestro pastor que nos está llamando. Y si el Señor me llama al desierto, yo voy, porque si Él está, yo sé que estoy seguro. Y puedo oír su voz. No temas, no dudes, no dejes de creer. Yo estoy contigo. Yo te amo. Eres oveja de mi prado. Y dice que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, porque somos ovejas de su prado, comprados a precio de sangre. Nadie nos puede arrebatar ni sacar del redil del Señor, nada ni nadie. Somos ovejas de su prado. El desierto entonces es para el creyente un lugar de transformación. Dios había sacado a Israel de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto del corazón de Israel. Cuando nos lleva al desierto, es decir, a un lugar de pastoreo, es para transformar nuestra vida, para transformar nuestro carácter. Dios nos lleva al desierto para aprender a oír su voz
y para aprender a vivir bajo su divina gracia. Fue en el desierto donde Dios le dio maná al pueblo. Lo sorprendió frente a sus quejas, frente a sus murmuraciones. El Señor abrió los cielos y envió maná. Y literalmente maná significa, ¿qué es esto? Porque el pueblo se sorprendió al ver que caía algo del cielo. Y Moisés le dice, este es el pan que Dios nos envía en medio del desierto. Y ellos no sabían, no entendían lo que era. Y maná significa precisamente eso. ¿Qué es esto? Fue algo sorprendente para el pueblo lo que estaban viviendo, lo que estaban disfrutando. Y de pronto en medio de nuestro desierto el Señor nos sorprende con algo que para nosotros no tiene sentido. Provee de formas que nosotros no pensamos. Obra milagros a nuestro favor que nosotros no teníamos contemplados. Y miramos al cielo y le preguntamos al Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, Señor? Porque yo no veía salida, pero en medio de aquello tú obraste a mi favor. Esa es la provisión sobrenatural de Dios. En medio de nuestro desierto, el Señor puede abrir los cielos y visitarnos y darnos sustento, darnos comida, darnos alimento. Pero como dijo nuestro pastor ahí en la ofrenda, el maná tenía una particularidad y era que se podía juntar solo para un día. No podíamos guardar para el siguiente día. El pueblo no comió pan duro durante 40 años. Cada día tenía que salir a recolectar el maná. ¿Cuál era el propósito de esto? El Señor quería enseñar al pueblo que todos los días debía de depender de Dios, que cada día debía de depender del Señor, que si ellos estaban ahí en medio del desierto, en medio de ese peregrinaje, era para aprender a depender completa y absolutamente de Dios. Cuando Dios nos lleva al desierto y nos quita todos los distractores, es para que aprendamos a depender completamente de Él. Porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en hombres, en favores, y no en el Señor. Inconscientemente tratamos de ayudar al Señor. Tengo un amigo, tengo una conexión, hay alguien que me debe un favor y a él le voy a pedir. Y de pronto todas aquellas puertas comienzan a cerrarse. Y es porque el Señor nos quiere enseñar plena dependencia de Él. Dios no abandonó al pueblo. Cada día proveyó el maná. No hubo escasez, no faltó. El Señor cumplió a sus promesas. Y lo mismo sucederá en nuestras vidas. El Señor no faltará a sus promesas. En medio del desierto nos sorprenderá con milagros de provisión. Pero diariamente tenemos que buscar al Señor. Todos los días depender de Dios. Todos los días entender que estamos bajo la mano del Señor. Si aprendemos ese principio, el Señor siempre va a proveer para todas nuestras necesidades. A veces vemos solo aquello. A veces nuestra única preocupación diaria es el pan diario, lo natural. A veces eso llena por completo nuestro corazón. Y nos olvidamos de lo que enseña la palabra y de lo que vivió el propio Señor Jesús al ser tentado en el desierto. ¿Cuál fue su respuesta frente a la tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nuestro sustento diario está asegurado, así lo enseña la palabra. Pero nuestro sustento espiritual
debe de ser una búsqueda diaria en el Señor. Así como tenemos esta necesidad física de comer, de tomar agua, de alimentarnos, así también debe ser en lo espiritual. Si el Señor nos lleva al desierto, es para pastorearnos y hacernos entender que tenemos una necesidad diaria de estar con Él. La segunda verdad que podemos desprender es que el desierto es un lugar de palabra. Lo dijimos, los pastores, su instrumento para hacer su trabajo era la palabra. Por lo tanto, el desierto es un lugar de palabra. Y a mí eso me hizo eco, me hizo ruido. Porque a veces uno le pide al Señor, háblame, muéstrame, enséñame. Y el Señor lo hace, nos muestra, nos habla, nos enseña. Pero nos tiene que llevar al desierto para que podamos oír claramente su palabra. En el libro de Números está contenida toda la historia de ese peregrinaje del pueblo de Israel. Por 40 años anduvieron en el desierto. Y si usted lee el libro de Números, la palabra que más se repite de parte de Dios para el pueblo de Israel es hablar. Habló el Señor. Números 1, y habló Jehová a Moisés. Números 2, y habló Jehová a Moisés. Números 3, estos son los descendientes, y Jehová habló a Moisés. Número 4, habló Jehová a Moisés. Todo el libro y todo el peregrinaje de Israel fue sustentado porque el Señor hablaba diariamente con el pueblo y los conducía por medio del desierto. El desierto no es un lugar de escasez de palabra del Señor. Al contrario, es un lugar de cielos abiertos. Cuando usted ha estado en aflicción, cuando usted ha pasado de pronto por alguna necesidad y ha orado al Señor, ha visto su respuesta. ¿Cuántas veces el Señor tiene que frenar nuestra carrera, nuestra marcha, detenernos para que podamos sentarnos a oír su voz? ¿Cuántas veces estamos llenos de ideas, de proyectos, de impulso, de sueños, y en el medio de aquello algo sucede y todo se traba? Y ahí estamos mirando el techo en las noches. A mí nomás me pasa. Y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué hago? El desierto es un lugar de palabra del Señor para nuestras vidas. No hay escasez de palabra, sino que Él quiere hablarnos en intimidad. Y a veces nos tiene que dejar mirando el techo. ¿O soy el único que a veces no duerme y está ahí pensando? Y en medio de aquello el Señor se revela a nuestra vida. Por 40 años el Señor habló al pueblo, guió al pueblo y lo hizo por medio de su palabra. Hablaba con el pueblo, lo guiaba por medio de su palabra. El desierto, bíblicamente hablando, entonces es un lugar de palabra de Dios para nuestras vidas. Eso para mí es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. Quizás me van a faltar otras cosas, pero tengo lo más importante, la palabra del Señor. Y sé que llegaré a un buen lugar porque estoy siguiendo la voz de mi buen pastor. Quizás otras cosas faltan, quizás otras cosas ya no están, se perdieron, pero está su palabra y donde Él va yo voy. Porque por donde pasa el pastor, pasa la oveja. Y donde llega el pastor a descansar, ahí llega la oveja a descansar. Por eso sigo su voz, porque sabe el camino. Yo quizás lo ignoro, pero Él sabe el destino. Yo quizás no lo entiendo, no lo conozco, pero estoy siguiendo la voz de mi pastor.
y sé que me llevará a tiernos pastos, porque Él me ama y quiere lo mejor para mi vida. ¿Qué es entonces el desierto para nuestras vidas? El desierto es un lugar donde Dios nos cuida, nos guía y donde no deja de hablarnos por medio de su palabra. Cuando Dios le habló al profeta Oseas y le dijo que quería tratar con su pueblo en el desierto, es decir, los quería llevar a un lugar de pastoreo y donde les iba a entregar constantemente palabra para sus vidas. Por eso cuando el Señor le dice a Oseas que los va a llevar y los atraerá al desierto y hablará a su corazón, es que los quiere pastorear profundamente. Y quiere que aprendan a depender de su palabra. Indudablemente nos cuesta, pero el desierto no es un lugar para muerte, es un lugar de pastoreo y de palabra de Dios para nosotros. Es un lugar donde el Señor nos va a purificar, nos va a transformar para relacionarnos más íntimamente con Él. Indudablemente el desierto nos atemoriza, causa incertidumbre, genera miles de preguntas en nuestro corazón. Pero una verdad grita más fuerte en mi vida, y esa es que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Nada, porque Jehová es quien está guiando mi vida. Y esa verdad grita más fuerte que el temor que yo pueda tener, que la incertidumbre que se pueda generar en mi corazón frente al desierto que quizás pueda estar enfrentando. Y es interesante pensar que una figura con la que el Señor Jesús se identificó fue la del buen pastor. Él usó esa figura. Se identificó a sí mismo como el pastor de nuestras vidas y a nosotros como ovejas de su prado. Y eso nos lleva a reflexionar y a entender que el desierto no es un lugar para muerte, sino es un lugar para vida. ¿Cuál es la verdad que grita más fuerte en mi vida? La verdad del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la verdad que grita más fuerte. Dele un aplauso más fuerte al Señor y a su palabra. Esta es la verdad que grita más fuerte que cualquier desierto o cualquier situación que pueda estar enfrentando. Y esta es la verdad que debo de atesorar en mi corazón. Que si estoy en un desierto es porque el Señor me quiere pastorear y quiere hablar a mi vida. Se me acabó el sermón, como dijo nuestro pastor.